Voy presentando la siguiente mesa redonda. Evolución y oportunidades de los seguros de transporte de mercaderías en América Latina. Va a moderar Susana Mónica Ladro de Esteves, es consultora de educación en Alsum, la Asociación Latinoamericana de Seguros Marítimos, y ella es de Argentina. Bienvenida. Participan Axel Trautenmiller, Senior Account Marine de AUNRI, Argentina, Juan José Verdaguer, líder técnico en suscripción de Galicia Seguros de Argentina, Alberto Montepagano, consultor independiente de reaseguros marítimos de Argentina. Bienvenidos. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Pedro, Mercado Asegurador, por la invitación, en lo personal y al Zoom en mi caso. Bueno, vamos a hablar un poquito del seguro de transporte. El negocio de transportes de mercadería está atravesando una transformación, en realidad, profunda. Se opera en un mercado competitivo con presión por la rentabilidad y con cadenas logísticas cada vez más complejas y más interdependientes. A esto podemos sumar disrupciones geopolíticas que son complejas, que nos traen nuevas acumulaciones, mayor riesgo y una evolución tecnológica que por un lado es absolutamente positiva, pero que tiene sus complejidades también y su lado de riesgo por otro, que ya vamos a estar charlando. Y a veces hasta cambia las exposiciones, ¿no? Las mismas exposiciones de riesgo. Al mismo tiempo tenemos clientes que obviamente necesitan coberturas amplias, coberturas integrales que no tengan gaps entre unas y otras, seguros más integrales, porque necesitan adaptación a una cadena de suministro dinámica y sofisticada. Así que en este contexto, la gran pregunta es cómo acompañar este crecimiento del comercio y de la logística sin perder la disciplina técnica, que es un tema que no se puede dejar de lado y para las aseguradoras y reaseguradoras actuar con la prudencia necesaria, ¿no? que es tan importante. Esto quiere decir crecer de una manera rentable y sostenible, ¿no? que es la parte difícil, pero eso implica el tomar riesgo. Así que precisamente en este contexto un poquito era para introducir la charla que vamos a tener con mis colegas, un placer compartir con ustedes. Y vamos a empezar, va a ser un poco, digamos, una charla, pero vamos a focalizar preguntas como para dar el arranque y el pie a esta interacción. Para empezar hablando del mercado y capacidad, áreas de crecimiento, Juan José, si tuvieras que escribir el mercado de transportes en 2026 en una frase, ¿dirías que estamos en una etapa de soft market o de endurecimiento selectivo? ¿Cómo estamos? Bueno, no, a ver, seguimos en un mercado blando, en un soft market. A ver, mercado de transporte de mercaderías, si bien está concentrado hoy en más o menos 25 o 30 compañías, la producción está en las primeras 10 compañías, tenemos el 70% más o menos de la producción. Pero con respecto al crecimiento, es un mercado que crece por debajo de la inflación. Es decir, si uno mira los números a junio de 2025, el crecimiento del mercado en prima fue del 27%, cuando la inflación estuvo en el 39%. Entonces ahí hay un déficit y lo que nos indica un poco es que el mercado como no está acompañando ni siquiera la inflación. Entonces ahí tenemos un punto. Quizás los factores de por qué es un mercado blando, bueno, son varios. Quizás el principal creo que es la competencia fuerte que hay entre las compañías colegas, los aseguradores y también los brokers, digamos. Ahí
hay un doble juego, entonces eso impulsa que las tasas sigan bajando, no es algo que yo por lo menos en lo que veo en mi portafolio veo que año tras año la tasa promedio de la cartera baja, y es una constante. Después otro tema que se ve también es que como que hay condiciones de coberturas más flexibles, más amplias para los segmentos, digamos, que mayormente el mercado quiere asegurar. También hay, si se quiere, un apetito más amplio, digamos, de riesgo. Y lo que sí, otro tema que veo es que hay un tema que acompaña el resultado, es decir, el resultado técnico en transporte en los últimos años ha sido positivo. Entonces, también como hay una presión, si se quiere, de las compañías, de los aseguradores, digamos, de la dirección de, bueno, hacer más negocio de transportes. Entonces, a ver, el resultado técnico positivo también se vino dando un poco porque el riesgo de robo en transporte, que fue quizás hace 10 años atrás era muy importante e incidía mucho en la siniestralidad, hoy la mayoría de las cuentas grandes, importantes, que transportan o que son riesgos apetecibles para el robo, como la tecnología o el textil, productos textiles, farmacéuticos, la mayoría están gerenciadas. Es decir, hay programas de gerenciamiento de riesgo que las compañías delegan a terceros y eso, la verdad que ha sido efectivo y ha controlado mucho la siniestralidad, por lo menos el robo. Ahora tenemos otros problemas que puede ser, nada, que lo hablamos más adelante, que tienen que ver más con los riesgos de la cobertura básica. Así que eso yo diría que por lo que veo en el mercado de transporte que está pasando en el 2026. Sí hay cosas nuevas que están apareciendo que hacen que el mercado, no digo que esté duro, pero que sí tiene mejores condiciones, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, están apareciendo proyectos el Project Cargo, que decimos nosotros, con cobertura de DSU, que requiere ya el soporte de reaseguro, entonces ahí ya no se compite tanto por precio, sino por capacidad. Entonces, ese tipo de riesgos sí lo estamos viendo en el mercado y la realidad pero bueno, también hay mucha oferta, entonces tampoco no es que, no es en sí que el mercado esté más duro, sino que como tampoco, haber mucha oferta de reaseguro, pero tampoco hay tantas compañías que pueden dar soluciones, bueno, como los precios son más razonables. Ese es un poco el panorama de lo que veo el mercado hoy, ¿no? Sí, yo, si querés que te dé un punto de vista desde reaseguro, la sobrecapacidad es muy grande. Es muy grande. Londres está empezando nuevamente a volcar los ojos para Latinoamérica y está poniendo unas tasas muy competitivas. Y también tenemos la proliferación de agencias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a veces pocos líderes y muchísimos seguidores, pero que te van completando la orden con capacidades que se llenan rápido, porque el volumen de negocios que tenemos hoy en Latinoamérica y en Argentina tampoco es que demanda una capacidad gigantesca. Entonces ahí es donde viene el juego con los brokers y con las compañías en bajar la tasa, y no veo que esto se mejore en el corto plazo. ¿Dónde ven más posibilidades de crecimiento y dónde el asegurador está siendo más conservador, digamos? ¿En qué áreas consideran que hay más? Bueno, no, yo lo que veo que, a ver, obviamente el país en su matriz económica se intenta cambiar o quiere cambiar, entonces sí hay proyectos que ya estamos viendo que están llegando, que tiene que ver con proyectos especiales, más ligados con proyectos de infraestructura, que esos sí están más quizás asociados al RIGI. Entonces ahí sí estamos moviendo oportunidades para meternos o tomar esos negocios. Después también hay riesgos que tienen que ver quizás con el tema también, lo mismo, con transportes especiales, cargas pesadas,
Es decir, todo el tema, todos los segmentos vinculados con oil and gas, minería, energías renovables, yo creo que ahí son segmentos nuevos que están apareciendo y que bueno, todo indicaría que para los próximos años vamos a tener oportunidad de por lo menos analizar esos negocios, ¿no? Digamos, también hay otros segmentos que sí, esto es un desafío en donde el mercado es más cauto y hay un desafío ahí para, como aseguradores de encontrarle un poco una salida, que son, digamos, yo siempre digo lo que tiene que ver con los riesgos de cobertura de frío, de cadena de frío. Creo que ahí hay una falencia en las coberturas que estamos otorgando. Creo que la industria farmacéutica, la alimenticia, todo lo que tiene que ver con frigoríficos, pescados y mariscos, frutas, ahí a veces las soluciones que damos no son las que el cliente realmente necesita. No sé, hoy hay compañías que dan cobertura de frío más amplia, pero no es algo generalizado. Lo mismo pasa con los riesgos de mora, que es un poco, bueno, tiene que ver bastante con la problemática de la geopolítica. Esto ya, el problema de mora ya se empezó a evidenciar en la parte, el problema de los roleos con el tema de la pandemia, pero esto continúa. Y después otros puntos, la industria automotriz, yo creo que hay un desafío también ahí. Localmente no hay, es decir, cubrimos el transporte de autos, pero no le estamos dando soluciones que se hacen muy poco a las compañías, en que nos animamos a dar cobertura de riesgo de la naturaleza, granizo, en estadías, todo lo que, la transición ahora a los vehículos eléctricos, ¿no? Digamos, todo el problema que hay en el transporte de autos eléctricos, y de almacenamiento. Bueno, entonces, todo ese tipo de negocios nuevos creo que el mercado tiene que un poco replantearse, no sé si replantearse, pero sí un poco escuchar más a los clientes, qué necesitan, cuáles los alcances de la cobertura, las problemáticas, y eso es un desafío. Y otro tema también que se está empezando a ver es los riesgos logísticos asociados con STP. Digamos, en realidad, muchas veces STP lo vemos como más un negocio de property, pero bueno, hoy cada vez más las empresas de logística y mismo hasta a veces los clientes necesitan cubrir acumulaciones en depósitos. Y bueno, también eso sí, también va a ser un desafío para el mercado. Gracias. Hablando entonces ahora de nuevos riesgos y acumulaciones, Axel, ¿cuáles son hoy los riesgos y pérdidas severas que más preocupan al mercado internacional, al mercado asegurador internacional? Bueno, hoy por hoy me parece que el foco está puesto en, tomando un poco lo que decía Juanjo, hay un tema de acumulación y un tema de agregación que el mercado está viendo cada vez más por una cuestión natural de cuestiones que se fueron dando, te diría, desde la pandemia en adelante. Primero fue la pandemia con distintos retrasos y desvíos de cargas que generaron acumulaciones que en principio se creían que iban a ser esporádicas. Una vez que se resolvió la pandemia hubo también algunas cadenas de otros eventos que generaron otros retrasos y otras acumulaciones, con lo cual hoy por hoy los mercados internacionales están muy enfocados en tratar de buscarle una forma de control, acumulaciones en hubs logísticos muy específicos o en puertos muy específicos que un evento en particular semicatastrófico puede llegar a generar una pérdida muy grande en cargas, cascos, property y responsabilidades. Eso es algo que el mercado está siguiendo bastante de cerca. No hay una solución sencilla para eso porque si bien la tecnología permite hoy por hoy, por ejemplo, obviamente cuando es el riesgo estático de un puerto, saber cuánto hay a riesgo, más o menos se puede saber qué buques están dando vueltas por la zona. El problema es la carga, digamos, la carga no se sabe exactamente bien qué es lo que puede estar a riesgo en un punto particular, con lo cual es algo que hoy están siguiendo muy de cerca como para tratar de buscarle una solución. El tema de las acumulaciones en playas, por ejemplo, para el tema de autos, todo este tema de agregación en general es algo que el mercado hoy está mirando muy fuerte y que dentro de lo blando que está el mercado es un tema que les preocupa y que no es que tampoco dan tanta rienda suelta, digamos, con ese tipo de cosas, sino que se preocupan en modelar y en un montón de cuestiones de suscripción. Ese es uno de los puntos. Me parece que el otro punto, que también lo mencionó un poco Juanjo, es están muy encima de lo que es el tema del riesgo, ya iba a decir novedoso, pero ya no tan novedoso, el tema de carga mal declarada y tema de baterías de litio, incendios de grandes buques.
han habido 2 o 3 eventos en los últimos 4 o 5 años de promedio entre 250 y 400 millones de dólares por el hundimiento de buques con vehículos eléctricos. Que ese, digamos, es un problema obviamente grande. El tema es que cuando uno embarca vehículos eléctricos más o menos sabe lo que está embarcando. El problema es cuando la carga está mal declarada y hay baterías de litio o alguna cosa similar y no se declara correctamente. Entonces eso es lo que está generando también, son incendios que por ahí no son tan espectaculares como el de, digamos, el de los car carriers con vehículos eléctricos o híbridos, pero que están haciendo mella en los resultados de los reaseguradores. ¿La industria subestima las cargas todavía, el problema de las cargas mal declaradas? No lo subestiman, yo creo que hay una conciencia bastante fuerte de que a ver, la carga mal declarada es un riesgo es un riesgo, digamos, o un problema, una problemática que hubo desde que hay declaración de carga y carga mal declarada. Se empeoró muchísimo con el tema de este tipo de baterías o este tipo de bienes que generan incendios que son muy, muy difíciles de controlar, y cuando están mal declaradas, además, no puedes estar seguro de dónde está el foco, con lo cual ex ante es la mala declaración y ex post es que no sabes bien a dónde tenés que apuntarle como para poder apagar el incendio, y encima además tiene como un grado de reignición que es bastante fuerte, con lo cual lo apagás y parece que está todo bien y vuelve y generalmente son pérdidas totales. Pero, de nuevo, el mercado está tratando de trabajar, digamos, en concientizar, digamos, a todos los actores logísticos como para tratar de evitar justamente el tema de las cargas mal declaradas. El incentivo, obviamente, de la carga mal declarada a veces es un error, a veces tiene que ver con pagar menos flete, a veces tiene que ver con evitar ciertas regulaciones, a veces mismo tiene que ver con evitar que le rechacen la carga a alguna naviera. Así que te diría que últimamente esos son los puntos. Si bien obviamente existe todavía toda una atención particular con el tema del robo en lo que es Latinoamérica, Argentina, etcétera, etcétera, como bien decía Juanjo, está mucho más controlado que hace 10 años, te diría, con lo cual hoy el foco está más puesto en esos dos riesgos, entre comillas, novedosos, ¿no? Y el tema de baterías de litio, es decir, es algo que está bien, digamos, evaluado el riesgo, o estamos todavía en un proceso de aprendizaje sobre el tema. Es decir, hay la evaluación de ese riesgo, ¿se comprende totalmente cuáles son los factores? Cuando es visible, sí. El tema es cuando no es visible. Hay mucha literatura hoy de muchos reaseguradores y aseguradoras muy importantes acerca del tema de las baterías de litio. Bueno, ha formado parte de varias charlas dentro de lo que es Alsum. La realidad es que hay una conciencia, se sabe que es un problema, se sabe que es una realidad además, porque hoy por hoy hay mucho de eso. Lo que por ahí no se tiene en claro es encontrar una forma de control que deje conformes, digamos, a los mercados como para que se convierta en un riesgo controlable, valga la redundancia. No, pero un tema, es interesante lo que comentás, Axel. A ver, yo tengo un caso donde tuvimos un siniestro que, a ver, nosotros, el tomador nuestro de la póliza era el transportista. Y tenía varios controles, digamos, sobre el tipo de mercadería que podían transportar. Y así que le preguntaba a su dado de carga si eran transportes de cargas generales, no un poco eso de entonces reparto de última milla, ¿no? Y él tenía bien claro, digamos, tenía una plataforma donde los clientes cargaban el tipo de mercadería y bueno, nos encontramos con un incendio de un camión que evidentemente era un monopatín, que tenía batería de litio, se prendió fuego, supuestamente mal declarado, obviamente, sí, a propósitamente mal declarado por la persona que vendió el monopatín. Y entonces también es muy difícil, digamos, la empresa tenía conciencia del riesgo, digamos, del litio, pero claro, no tuvo el filtro de, claro, la persona que le entregó el bien, lo entregó en una bolsa negra, diciendo que era un monopatín que no tenía batería o que no sé cuál fue la declaración, pero bueno, eso a veces pasa. Claro, tal cual. Habías mencionado el tema de robo, y si bien en Argentina tenemos una larga historia de experiencias, Sí. no es un tema No, específico de Argentina, pero... Claro, el tema de robo, a ver, no es que en Argentina se ha desaparecido, si hoy se da más quizás los robos más de lo que nosotros llamamos ratería, faltantes en la última milla, quizás cuando los camiones se pernoctan
les abren la jaula del camión, se sacan un par de bultos de mercadería, pasa, quizás no son tan importantes como en otras épocas, que eran, sí, operativo comando, operativa del asfalto, eventos más importantes. Sí hay una preocupación en lo que tiene que ver con la piratería en países como México, Chile. Chile, que era un país que no teníamos problema, nosotros hemos tenido casi 2 eventos, los últimos 2 eventos más importantes de robo los tuvimos en Chile. Con mercaderías, un frigorífico, carnes congeladas, y el otro fue bebida alcohólica, así que es un tema que uno quizás no lo tenía en el radar, hoy hay que prestar atención. Bueno, los gerenciadores están en Chile, nos advierten de esa problemática. A veces no es tan difícil que los clientes de Argentina lo entiendan, porque obviamente son... Bueno, el evento del frigorífico no, era una venta a Chile directamente, pero el segundo evento era un embarque que iba a Estados Unidos, entonces era mercadería de exportación, entonces no lo tienen en su radar que Chile sea un país peligroso. Y bueno, Brasil, si bien está más controlado, también sigue teniendo, el tema de robo sigue siendo, bueno, como acá en Argentina, acá no es que se han flexibilizado las medidas, digamos, al contrario. Lo que pasa, bueno, no es el riesgo quizás que hoy, a ver, si yo tengo que mirar la cartera un poco o hacer un análisis de la siniestralidad, hoy impactan más los siniestros de incendio o de vuelco con robo, porque realmente la mercadería que vuelca se la roban, que un robo en sí de lo que es piratería del asfalto. Pero, bueno, está siendo una preocupación importante también en Europa el tema de robo, no con la virulencia quizá que se vive en Latinoamérica, pero Europa tiene una preocupación sobre ese tema porque están pasando cosas. Ahora, ustedes ven, y acá le pregunto a todos, ¿no? ¿Están viendo una convergencia entre crimen organizado, fraude digital, microcyber? Mirá, en ese sentido la siniestralidad puede ser controlada, creo que hay más herramientas ahora, pero también el delito las usa para incrementarnos la pérdida. Entonces, en cualquier riesgo de transporte uno puede pasar, creo que la inteligencia artificial que nombró Virginia, que es la invitada especial, es algo que ya no es una opción, es algo en lo que nosotros vamos a tener que involucrarnos, porque nos da muchas herramientas que hace 20 años hablábamos del Big Data, y ahora ya nos encontramos manejando algo que hasta te diría que se nos escapa de las manos, porque cuando aprendimos una herramienta, la empezamos a manejar, es como cuando llegó el Excel y nos olvidamos de usar la Olivetti, y bueno, después se nos convirtió en algo tradicional, no se nos ocurre hacer una cuenta que no sea con un programa de cálculo, una hoja de cálculo. Bueno, con la inteligencia artificial nos va a pasar lo mismo. Entonces todos tenemos que empezar a familiarizarnos con ella, porque nos va a servir para empezar a tener esos datos, como nombraban, por ejemplo, en las postas de los transportes, cuáles son las zonas más siniestradas, el comportamiento de determinados carriers, de sus choferes, si tienen muchos accidentes, y eso hoy está en la red. El tema también es saber utilizarla. Y para eso creo que, un poco volviendo a lo que decía Juanjo, y acá tenemos un broker, es la importancia de trabajar con gente que sabe de transportes. Porque podemos buscar un precio más bajo, como yo te decía, que hay mucha oferta, pero después cuando tenés el siniestro te encontrás con el problema. Entonces, si no tuviste esa prevención de saber con quién estás trabajando, y por ahí te metieron el monopatín y después tenés la pérdida. Entonces creo que hay mucho por hacer, estamos pasando de ser un mercado reactivo a un mercado preventivo, tanto en cualquier tipo de carga, y ya sea en terrestre, marítimo o aéreo, sabemos cuáles son las áreas más delicadas, ni hablar ahora con el tema de la geopolítica. Bueno, era mi siguiente pregunta. Tremendo, tremendo. O sea,
estamos hablando de que el mercado sigue blando, pero el barril de petróleo se nos escapa todos los días y eso llega a afectar los márgenes de toda la cadena de valor. Entonces es muy difícil que esto se sostenga en el tiempo con resultados positivos, salvo que seamos muy buenos suscribiendo o previniendo, esto tarde o temprano va a tener que subir. No sé si ustedes coinciden. Ojalá. Ojalá. Sí, yo creo lo mismo, pero bueno, no. A ver, yo creo que. A ver, no solamente depende de los mercados locales, ¿no? Si el mercado de reaseguro también a veces no está tan duro o se pone blando, yo qué sé, a veces. Yo creo que es una combinación de varias cosas, de varios factores. A ver, obviamente, yo también siempre digo lo mismo. Hoy, la verdad que la rama en transportes da resultados técnicos positivos. Entonces, me ha pasado a mí que me dicen, bueno, vos tenés un buen resultado, ¿por qué no apostás por más? Digamos. Entonces, es como que a veces te obligan, te empujan a veces, como digo yo, a hacer locuras. Pero, no, y volviendo un poco a la pregunta inicial de Susana, a ver, con el tema de la nueva modalidad de robo, y sí, esos, a ver, siempre van a aparecer, siempre cambian. A mí el otro día me sorprendió que me llegó una tarjeta nueva de crédito y me tuve que sacar foto para habilitar la cosa que antes o ya venía habilitado o con un llamado por teléfono estaba. Y después me vengo a enterar por el encargado de casa que al repartidor, al correo, le robaron el bolsón con tarjeta de crédito. Claro, parece ser que ya, como sabían que las tarjetas venían habilitadas, digamos, le robaban el cartero y hacían los fraudes. Entonces, por eso ahora nos piden que nos saquemos fotos. Es decir, esto va cambiando permanentemente. Y yo no tengo duda que posiblemente nos encontremos en un evento de robo con falsa identidad. Más que en Argentina es muy usual que los transportistas subcontraten. Entonces, en esa delegación de flete, digamos, en algún momento ahí, que siempre, digamos, pasaba antes, quizás ahora puede haber más control, pero sin duda que eso puede seguir pasando. Tal cual. No, de hecho ya está pasando, quizás no estamos viendo tanto acá, pero digamos hay eventos en otros mercados donde la misma tecnología que hoy está permitiendo que la logística sea un poco más ágil, está dejando las puertas abiertas para que haya robos de identidades, cibercrimen, etcétera, etcétera, que lo que sucede es que al ser, salió un artículo hace un par de días de Ayumi, que al ser un tipo de robo que es no violento, porque se presentan como si fuesen el transportista y les dan la carga y resulta que no se visualiza tanto. Es un fraude. O sea, no hay que lamentar víctimas, pero es un fraude que no se visualiza tanto y está pasando cada vez más. Sí, hay una gran preocupación por eso. Y volviendo un poquito a lo de inteligencia artificial, ¿ustedes creen que está generando algo de valor concreto en la industria o todavía es una expectativa? Mirá, está en los albores, pero está generando, por lo menos nos hace mucho más eficientes, definitivamente. Hay que controlar, sí, hay que controlar, porque sí, hay que saber preguntar y la inteligencia artificial recorre toda la red. Entonces te puede traer buenos resultados y tomar algunos que no sean tan efectivos. Entonces, un poco la intervención, como decían antes, del factor humano es importante. Te ahorra un montón de horas hombres, ni hablar. Y además te permite, por ejemplo, predecir si vos tenés un embarque marítimo y tiene que llegar a determinados puertos, que sabés que hay acumulación de buques por determinado conflicto, o bueno, lo que está pasando ahora en Hormuz, o lo que puede estar pasando en Panamá eventualmente. Son rutas que vos podés ir modificando casi online. Y lo mismo para todo lo que es mercadería perecedera. O el oleaje, cómo vienen las mareas y saber manejar esos parámetros para que no haya caída de contenedores, por ejemplo. Entonces, todo eso nos da un montón de variables para poder manejar
pero yo creo que también la van a tener que, todas las partes de la cadena van a tener que aprenderla, porque que lo haga uno solo no alcanza, porque sobre todo los que estamos al final de la cadena, ya estamos jodidos. Si no lo aplicaron antes, y yo ya tengo el riesgo encima. Tal cual. Bueno, y quería pedirle una opinión a cada uno de ustedes, un poco con una visión hacia adelante. ¿Qué capacidades deberán desarrollar los mercados y los operadores para seguir creciendo de manera rentable en transportes en los próximos años? Yo tengo una visión por ahí un poco particular, pero digamos, yo creo que una de las iniciativas o soluciones que debería aparecer es que hoy hay un montón de riesgos o de exposiciones que por ahí los vemos como adyacentes, que deberían empezar a formar parte de lo que sería el mercado de transportes o de carga o de marina en general, que hoy por hoy son soluciones para temas, como comentaba Juanjo, de demora o de interrupciones en la cadena logística, que no necesariamente tienen que ver con el daño directo de la carga, sino que tienen que ver con cosas que están asociadas a cuestiones logísticas, como paramétricos, como cosas así, que puedan ayudar a generar que el sector sea un poco más amplio, digamos, ¿no? También, que eso obviamente ya está pasando, pero va y viene el tema de los stocks o el tema del riesgo estático que cada vez entra más dentro de lo que es la línea de carga, y ver a ver si eso finalmente termina siendo parte integral y permanente de lo que es el sector de transportes. Sí. Yo agregando un poco lo que dice Axel, a ver, yo creo que el tema de la especialización técnica, yo creo que es un tema importante, va a seguir siendo, porque los riesgos nuevos que Argentina, que si Dios quiere Argentina va a empezar a mirar, requieren esa especialización, que el mercado hoy es un mercado más de generalistas, si se quiere, estoy hablando del mercado de transporte específicamente. La disciplina de suscripción también creo que es un tema que se va a tener que recuperar, quizás hoy basada más en datos, quizás la IA ahí va a ayudar mucho. Es decir, yo creo que antes un poco, bueno, vos Susana, tuviste muchos años como portfolio manager, pero la IA yo creo que es una herramienta excelente para ser portfolio manager, digamos, nos facilita mucho esa tarea, y eso creo que va a ser muy importante. Y después también creo que, a ver, yo creo que hay temas que son quizás repetitivos, pero son simples, que son, a ver, todo lo que tenga que ver con prevención de pérdidas, gestión de siniestros, la respuesta, si no solamente la respuesta en la rapidez, sino en el tipo de respuesta que se da, no solamente de la parte técnica. Hoy creo que ya los departamentos comerciales tienen que estar mucho más involucrados. La parte de operaciones, un poco en el Congreso, en la mesa anterior se hablaba de las pólizas que se renuevan. Yo creo que el tema de operaciones está siendo un tema clave en las compañías. Pólizas mal emitidas, pólizas que no reflejan o que no se entiende lo que se quiere cubrir, el riesgo, un poco que después eso se ven los siniestros, ¿no? Yo creo que ahí también hay desafíos que la industria tiene que replantearse, ¿no? Sí, bueno, es un poco repetir lo que ellos dijeron, pero me parece que si empieza a funcionar todo esto del RIGI y el super RIGI, vamos a tener buenas oportunidades con coberturas que no eran tan usuales acá últimamente, como la de DSU, Stock Throughput también en los 80 era bastante popular, ustedes no habían nacido, pero ahora puede ser muy de aplicación también si empieza a levantar todo lo que es comercio, todo lo que es la industria. Si se bajan los impuestos para las inversiones. Entonces esperemos que esa cadena sea funcional a un crecimiento económico, que lo necesitan todos los sectores. Entonces eso involucra al seguro también, tendremos más pólizas y bueno, si suscribimos bien tendremos un buen margen. Bueno, y para finalizar, lo que les pido es un mensaje final de cada uno para que la audiencia se lleve un takeaway, ¿no? Nos encontramos en los 50 de mercado asegurador.
No, bueno, yo creo que va a ser importante como compañía de seguros tratar de anticiparnos un poco a lo que viene, entender los riesgos y gestionarlos, ¿no? Yo creo que eso para mí es el desafío que tenemos para los próximos años. Yo me quedo con algo que dijo Juanjo hace un rato, es entender la necesidad del cliente, sentar al suscriptor delante del cliente, el suscriptor habla un idioma similar, los suscriptores de transporte en Argentina y en la región son muy buenos, con lo cual eso para mí es fundamental. Muchas gracias. Y por mi lado, quiero mencionar una frase que me compartió un amigo, Samuel Markov, que me pareció muy rica en el mensaje, y es de Jorge Wagensberg, y dice: cambiar las respuestas es evolución, cambiar las preguntas es revolución. Este señor lo que decía es que la pregunta tiene la propiedad de forzar la situación. Entonces, en una situación de evolución, de turbulencia, pero de oportunidades, fundamentalmente, creo que es algo para pensar qué buenas preguntas podemos hacer para movilizar y forzar esas situaciones que necesitamos tener. Así que muchas gracias. Un agradecimiento para Susana Mónica Ladro de Esteves y la participación también de Axel Trautenmiller, Juan José Verdaguer, Alberto Montepagano.